todas partes. Siete 20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al analista político Antonio Ricaurte. Lo hemos invitado para analizar las perspectivas electorales, más allá de las encuestas puntuales, que por disposición legal no se puede señalar específicamente, pero sí hablar del contexto, incluso un tema que se viene mencionando, la perspectiva, la posibilidad que otorga la ley de que esto termine las elecciones presidenciales el domingo 9 de febrero en una sola vuelta. Para ello requiere o rebasar el 50% de los votos o marcar una diferencia entre el primer y el segundo de 10 puntos. ¿Cómo ve esa posibilidad, Antonio, en el análisis de cómo llegamos a estas elecciones? Buen día, Antonio. Hola, Miguel, un saludo cordial, siempre estar contigo y con tus oyentes a esta hora de la mañana. No podemos mencionar números, ¿no es cierto? Así es decir, los números sí, pero sí los datos, o sea, sí, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo se ha cerrado esto? Está muy cerrado. A ver, yo sí te diría que hay una posibilidad real de que esto termine en primera vuelta. A ver, ¿y por qué? A ver, sin mencionar datos, hay un porcentaje muy grande de la población en las encuestas cuantitativas, o sea, las encuestas que conocemos comunes y corrientes, que te dicen que mayoritariamente, que te dicen que deberían darle la oportunidad al presidente Daniel Noboa de terminar un periodo completo de su gobierno, o sea, 4 años más, no el año y medio que ha estado, que considera la población que es muy poco para solucionar los problemas que tiene el país en materia de seguridad, en materia económica, etcétera, etcétera. Los problemas que son de conocimiento público. Entonces la gente dice en un número muy alto, mayoritario, que necesita el presidente Noboa un periodo completo para solucionar los problemas del país. Número 1. Número 2. En los grupos focales que hemos venido realizando, en los focus group, que son encuestas cualitativas, también hay como un aburrimiento de la gente y un hartazgo de la gente al señalar que no hace falta otro proceso electoral, otra campaña más, una segunda vuelta más, y que esto tiene que terminarse rápido. Y repiten también en los grupos focales que el tiempo que ha estado el presidente Noboa ha sido muy corto, ha sido muy poco como para que pueda solucionar los problemas del país y que necesita un periodo completo para poder cumplir con ese objetivo, la solución de los problemas que tiene este país. Número 3, nuevamente en encuesta cuantitativa, un número pero realmente alto, muy alto de la población, dice que la elección presidencial tiene que terminarse en primera vuelta, por múltiples razones, pero tiene que terminarse en primera vuelta. Todos estos elementos nos hacen ver que quien tiene las posibilidades más altas de ganar en primera vuelta es el presidente Daniel Noboa. Y que todos estos indicadores hacen que esa posibilidad sea una posibilidad real. No te estoy diciendo, Miguel, que esto vaya a terminar en una primera vuelta al 100%, pero hay un número muy alto de posibilidades de que eso ocurra por los indicadores que yo te acabo de mencionar en este momento. La gente quiere que se termine en primera vuelta, la gente dice que quiere que el presidente Noboa
termine un periodo completo. La gente dice que tiene aburrimiento, cansancio de vivir en campañas y que esto se termine de una vez en primera vuelta, y que además, ¿para qué estar cambiando de presidente cada rato? Si ya hemos cambiado hace 1 año y medio y que hay que dejarle que termine un periodo completo para que solucione los problemas del país. Y si fuese ese escenario de una sola vuelta, no hay posibilidad, si aquí ha habido una polarización de candidaturas que lo han dicho hasta el cierre de las encuestas, de dos candidaturas, no hay posibilidad, como también ha habido sondeos chimbos que han dicho cualquier cosa, no hay posibilidad de que quien cerró en las encuestas en segundo lugar pudiera ganar también en primera vuelta, ¿o no? Imposible. Hemos hablado contigo en múltiples ocasiones del techo de concreto que tiene la Revolución Ciudadana y la candidata del correísmo. Es un techo que ellos han venido construyendo con mucha disciplina. O sea, ellos realmente se han esforzado, han hecho un trabajo eficiente, eficaz, dedicado, disciplinado y diario para construir un techo de concreto que no les permita ir más allá del voto duro correísta que tienen. Ellos han venido haciendo una campaña única y exclusivamente para consolidar el voto duro correísta de militantes y de simpatizantes que han venido actuando cercanamente a ellos. No han podido ir más allá, no han ganado más votos, no tienen más votos de los que ya han tenido históricamente en las elecciones anteriores. Desde que dejó el expresidente Correa la presidencia, ha venido dándose este voto duro correísta que no ha podido ir más allá. Entonces es imposible que ganen en primera vuelta. Y yo te digo un elemento adicional: en el caso de que vayan a segunda vuelta, ese voto duro correísta va a seguir ahí, porque vienen haciendo, ya la Revolución Ciudadana es un movimiento, es un partido, y sus candidatos ya son del siglo pasado. El expresidente Correa ya es un político del siglo pasado, de la época de las cavernas. Vive metido en el lodazal político, vive metido en el idioma político tóxico, negativo, del ataque, del insulto, se pelea con propios y extraños. Es simpaticísimo, porque a veces tengo acceso a las cosas que dice, y realmente es simpaticísimo. Cómo es tan fácil hacerle que caiga en el lodazal de la política. Con él se lleva a cabo un tema interesantísimo en comunicación política, que es: lánzale la carnada y que siga como perro con hambre a la carnada y que se meta en el lugar en el que tú quieres que se meta. Es facilito, le lanzas una carnada y él corre y se mete ahí, a hablar de lo que le dijiste, a contestar lo que le dijiste, a meterse en el diálogo político, a quedarse entretenido ahí horas, mientras pudo haber hecho cosas efectivas y positivas para poder tener una mejor campaña y una mejor posibilidad. ¿Y la gente quiere ese lenguaje tóxico o no? ¿O rechaza? ¿Qué piensa la gente en general en el Ecuador? El lenguaje tóxico, negativo, del ataque, del insulto, de solamente hablar de política, solamente hablar de políticos, solamente hablar de cosas de este micromundo de la política, ese es el idioma del político que la gente detesta y odia. La gente habla otros temas. Por ejemplo, Miguel, ayer conversábamos sobre esto, de la lectura de las redes que hicimos. El diálogo el día de ayer y el día de antes de ayer, hoy ya mismo tengo información de los diálogos que se mantienen, de las conversaciones en la web, que es muy importante. La gente ayer hablaba del accidente aéreo de Washington, la gente hablaba de los autogoles que los extranjeros metieron en la Champions League, la gente hablaba de la noche amarilla, la gente hablaba de otros temas, no hablaba ya del tema político, porque la gente detesta cuando un político es político, la gente detesta cuando se habla el idioma de la política, y la gente detesta cuando es un idioma tóxico y negativo, que le encanta al expresidente hablar, ¿no? La bronca, la pelea, la contestación de los temas que hablan, que dicen, metido muy en la política, está metido en el chiquero y en el lodazal de la política. Entonces eso detesta, y él está muy metido en eso. Además,
Ellos hacen política tradicional, pues les encantan las tarimas, las concentraciones, las manifestaciones, las caravanas, las camisetas del partido, las banderas del partido. Hacen ya política pasada, ya se quedaron en el pasado, en la época de las cavernas de la política ya anticuada. ¿Y por qué cree Antonio Ricaurte que no han podido ir más allá? Y que se repite con una circunstancia. Si uno revisa, para que ilustre Antonio, las elecciones anteriores, incluso luego de la muerte cruzada, siempre han estado primeros y perdieron siempre en la segunda vuelta, en la última etapa del 2017 para acá, de 2021 para acá. ¿No sería un golpe de ir a la segunda vuelta que ellos queden segundos? ¿Esto no puede incluso afectar al número de asambleístas? Un golpe muy duro definitivamente, o sea que siendo ellos, como tú bien has señalado históricamente, luego de la salida del expresidente Correa, un movimiento que ha tenido siempre este techo, o sea, ya definitivamente ese techo se construyó ya de concreto y no se puede romper. Porque no han tenido ellos la voluntad de hacerlo. Pero sería un golpe durísimo que siendo ellos siempre los primeros en pasar a la segunda vuelta, ahora sean los segundos, y que además tengan un bloque ya legislativo no prioritario, no primero, no el mayor, sino un bloque secundario. Sería un golpe duro, por supuesto, pero es porque yo vengo repitiendo algo que con lo que no coinciden muchos periodistas, muchos analistas, y es que la revolución ciudadana, el correísmo está muerto, porque ellos han construido esa posibilidad. Es muy simpático y creo que es digno de análisis esto, verás, Miguel, pocas veces se ha visto. Yo les invito a los analistas también a que hagan una reflexión sobre aquello, a ustedes, periodistas, una reflexión sobre aquello. Nunca se ha visto que un movimiento, un partido, una candidatura que el correísmo ha venido haciendo, apliquen con tanta disciplina y con tanto esfuerzo y dedicación la nueva comunicación política, pero al revés. O sea, hacen todo lo que no se debe hacer en política, definitivamente. Es extrañísimo, ¿no? Por ejemplo, esto incluso circuló que cambiaron de estrategas en las últimas horas. ¿Será eso un reflejo al interior de que ven el fracaso y quieren a última hora hacer cualquier cosa? Mira, cuando tú vas a donde un doctor y el doctor te dice, a ver, Miguel, vamos a hacerte un examen de sangre, sacarte unas placas, unas radiografías, eso es lo primero que se hace, ¿no es cierto? Para poder saber ¿por qué tienes alguna afección, alguna enfermedad? Entonces tú vas, te sacas sangre, te sacas unas placas, unas radiografías. Eso comparativamente es lo que tiene que hacer un estratega, ¿no es cierto? O sea, lo primero que te dice es hagamos una encuesta, cuantitativa, cualitativa, hagamos una encuesta y luego un focus group y tengamos información de cómo está el país, qué siente, qué cree, qué añora. Entonces eso tiene que hacer primero un estratega, una información primaria para saber. Y con eso tú construyes estrategia y luego con esa estrategia comunicación convencional y no convencional. La no convencional es la que más potencia tiene hoy, que son las redes sociales, pero todo con estrategia. Pero si tú te vas donde un médico y no le haces caso, o le haces caso y luego te vas donde otro, y tienes 4 médicos, ¿qué pasa? Terminas muriendo. Así es lo que le ha pasado también a la Revolución Ciudadana. No ha tenido una línea estratégica coherente ni nueva comunicación política coherente. ¿Qué es lo que pasa? Entonces tienes un primer círculo alrededor de la candidata a la presidencia, Luisa González, en donde tiene un estratega, ¿no? Pablo Dávila, con Decio Machado, muy cercanos a ella. Luego tienes otro círculo en donde está el analista que ha estado dando vueltas también por los medios de comunicación, Invocus, argentino, con su equipo. Luego tienes un tercer círculo del expresidente Correa con un equipo me parece que es un norteamericano, James me parece que se llama, con algunos argentinos también haciendo campaña él mismo para que todas las cosas negativas que él dice y hace, que opacan y le terminan matando a la presidenta, se pueda hacer más fuerte, imagínate tú. Y luego tienes otro equipo
manejado desde, o sea, con los ex estrategas, Alvarado, por ejemplo, con algún equipo de gente que está en México. O sea, imagínate tú el caos que tienen. Eso da como resultado que no tengan una línea estratégica clara y peor comunicación efectiva política. Es un caos realmente esa campaña. Ha sido un caos ya desde hace rato, ¿no? En este caso, por ejemplo, la candidata a la presidencia, Luisa González, es una figura secundaria, opacada por Rafael Correa, que termina opacándoles, que termina matándoles con su idioma tóxico negativo, por el lodazal en el que se encuentra, por el chiquero en el que se encuentra del idioma político, y además terminan muy opacados por figuras negativas. O sea, la defensa de Maduro, por ejemplo. Imagínate tú eso, ¿en qué cabeza le... ¿Cuánto cree que afectó la presencia de Edmundo González aquí? Y también la vergüenza. Antonio Ricarte fue miembro del municipio de Quito y ver que 10 concejales se abstienen por no declarar huésped ilustre a un ciudadano. Eso no afecta, al menos en Quito, ver que se solidaricen, se identifiquen con una dictadura oprobiosa como la de Maduro. A ver, este es un tema que se viene repitiendo. No solamente es la visita de Edmundo González, Miguel, no solamente es eso. O sea, ellos sostenidamente han venido relacionándose, han venido sintonizando, han venido simpatizando y han venido defendiendo. El expresidente Correa ha sido un gran defensor de la dictadura de Maduro. Aquí sí puedo mencionar un número, porque no estoy hablando de números del proceso electoral. Estoy hablando de los números que tiene Maduro. Yo creo que sí puedo mencionar un número, ¿no es cierto? A ver, de Maduro, a ver. De Maduro, el 85% de la gente le detesta a Maduro en el Ecuador. Le odia, tiene una imagen negativa terrible. Imagínate tú, si el 85% de la gente le odia a Maduro, ¿cómo vas a defenderle a Maduro? Le defienden a Maduro. Las elecciones no son en Venezuela, pues, Miguel, son en el Ecuador. Luego tú tienes otro número. Por eso, a ver, para que comente, por eso es que la candidata presidencial ha tenido de alguna manera vergüenza de referirse. Recuerdo una entrevista de Fernando del Rincón de CNN en español, cuando le insistió, y ella se daba la vuelta. Nunca dijo sí o no lo de Maduro, ni lo defendía. Se fue el mal de muchos. Bueno, pero si en Venezuela se violan los derechos humanos, en todo el mundo se violan. O sea, no tuvo las agallas de decir sí o no, pero luego sí cuando vino González Urrutia. No, exactamente, o sea, no tienen esas agallas porque en parte viven de Maduro, pues. O sea, en Venezuela están acogidos y recibidos muchísimos ex militantes, simpatizantes. ¿Prófugos de la justicia? ¿Prófugos de la justicia también? Entonces ahí les acogen y hasta económicamente, porque les dan trabajo. El propio Rafael Correa es asesor de Maduro económico, me parece. Entonces, no pueden pelearse con Maduro porque es un aliado que les recoge, que les acoge, que les defiende, que les protege y que les da trabajo. No les cuesta mucho, pero saben que es terrible para ellos defender a Maduro. Por eso tú tienes una muy buena lectura de aquello. Con Fernando del Rincón en CNN fue dificilísimo que la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, pueda defender a Maduro. No quiso defender a Maduro, pero tampoco quiso señalar que no está con Maduro. O sea, es muy incómodo para ellos porque es un tema difícil. 85% de la gente, por favor, odiándole a Maduro en el Ecuador y defendiendo a Maduro es inconcebible. Pero luego tienes también otras figuras, como la del ex vicepresidente Jorge Glass, que también tiene una imagen negativa igualita, pues de 85% negativas, y siempre está en la conversación, siempre está en el diálogo de la Revolución Ciudadana este tema. O sea, viven en ese idioma tóxico negativo que no les ha permitido ir más allá. O sea, ellos en campaña barren casa adentro, solamente para mantener a su voto duro correísta, solamente para contentar a sus militantes, a los más convencidos. Yo te hago una pregunta: ¿qué habría pasado si uno de los candidatos, de las autoridades invitadas al almuerzo en Carondelet con el líder opositor González de Venezuela, habría ido? Imagínate tú, el correísmo le habría destruido, le habría despedazado, le habría colgado, habría sido tenaz. Y yo creo que muchos de ellos, yo te diría que la mayoría no simpatiza con Maduro. Yo te puedo decir un tema.
y quiero ser franco y sincero. Yo creo que, por ejemplo, Pavel Muñoz es un tipo coherente, preparado, capaz, además que es un buen ser humano. Habrá tenido ganas de ir, pero imagínate tú lo duro que habría sido para él. Habría sido devastador, porque lastimosamente es parte de ese proceso, ¿no? Ahora, en el escenario que se vaya a segunda vuelta, ¿cuál sería? Ahí sí, lo mismo que ha ocurrido en las últimas elecciones. Totalmente, es un patrón de comportamiento totalmente exacto. O sea, tú tienes a un presidente Noboa que sigue siendo el ciudadano diferente, distinto, que habla, que se comporta, que se viste diferente a los políticos tradicionales, que tiene una forma de comunicar diferente, que no es el típico político que le encanta estar en todo lado, hablando horas de horas, repitiendo cosas. Él tiene una forma de comunicar, y hemos hablado contigo en otras ocasiones, muy interesante, que rompe esquemas. El silencio de Daniel Noboa, los silencios que tiene, son una forma de comunicar extraordinaria, ¿no? O sea, mientras los políticos se matan, se lanzan de los puentes, de edificios, para que les paren bola los medios de comunicación, ustedes, para poder estar en todas las entrevistas y ser las figuras, que además de eso odia a la gente también, ¿no? Odia a los figuretes que están en todo lado, a los políticos que hablan horas de horas, cosas inentendibles, aburridas, canzonas, números, y que están solamente en el diálogo político ese que la gente odia. Daniel Noboa no. Dice lo concreto, lo preciso, lo justo y necesario, y no está en todo lado. Pero además, su naturaleza, su actitud es diferente al político tradicional, ¿no? Entonces, sí tiene pues una ventaja, y la Revolución Ciudadana, como hemos hablado en el transcurso de esta entrevista, hace todo mal, ¿no? Aplica la nueva comunicación política al revés, no tienen una línea estratégica clara, no tienen una línea clara, conductual, estratégica y comunicacional. La candidata a la presidencia es una figura secundaria, siempre opacada por Rafael Correa, que termina dañándoles y matándoles a sus propios candidatos, porque de repente ¿cómo te digo? Es interesantísimo. O sea, ya es un patrón de comportamiento que aplican quienes no están de acuerdo con el correísmo. O sea, es facilito. Tú le lanzas una carnada y él sale corriendo y se entretiene ahí un par de días y perdió ya tiempo importante, ¿no? O sea, tú le lanzas un tema que a él no le gusta, que no lo quiere, que con el que no está de acuerdo, y se lanza a pelear, a atacar, a insultar. Es facilito lanzarle carnadas y que caiga en ese juego un par de días y con eso le tienes controlado. O sea, para ser más claros, si tú me preguntas cuál sería el escenario en el que la Revolución Ciudadana, por ejemplo, el correísmo, pueda alcanzar un poquito de votos más allá de ese techo de concreto que han construido, es mandarle al expresidente de la República, Rafael Correa, a una isla desierta, quitarle el celular y que den un giro de 180 grados en el quehacer de una campaña. Y eso es imposible. Volviendo al tema inicial, si el escenario es una sola vuelta, ¿qué debiera pasar para que se concrete estos días? Sí, a ver, para romper un poco, porque son muy pocos puntitos que faltan para que, eso les puedo decir, ¿no? No menciono datos, sí, pero es muy poco lo que le falta al presidente Noboa para ganar en primera vuelta. La prohibición expresa la ley es hablar de las encuestas específicamente, sí. Pero sí, el análisis político, adelante. Sí, es muy poquito lo que le falta al presidente Noboa para ganar en primera vuelta. Debería concretarse ya ese imaginario, ese sentimiento que se ve expresado en las encuestas durante algún tiempo, en el sentido de que esto se termine en primera vuelta. La gente está aburrida, está cansada de ir a procesos electorales. La gente dice, recién cambiamos de presidente con la muerte cruzada, el presidente Noboa ha estado muy poco tiempo, acabemos con esto. O sea, definitivamente necesitamos acabar con esto, necesitamos estabilidad política, continuidad, que las cosas sigan su curso, que se reactive la economía, ya no estar en la incertidumbre de una elección. Entonces necesitamos trabajo, necesitamos seguridad, que esto se acabe rápido en primera vuelta, ¿no? Démosle la oportunidad al presidente Noboa de que continúe y que solucione los problemas del país. Primera vuelta. Entonces, hacia allá está yendo el escenario, hacia allá está yendo la actitud de la ciudadanía
para poder terminar esto en primera vuelta. Para que esto ocurra, yo sí creo que desde la campaña del presidente Noboa tiene que haber algo que llame la atención, algo, un detonante, algo que entretenga, que divierta, que llame la atención, que se genere conversación fuerte en la población y que termine rompiendo, ¿no? Por ejemplo, Miguel, en la anterior elección el tema de los muñecos de cartón fueron realmente brutales. Eso generó una conversación enorme, gigantesca, rompió esquemas, se habló, se conversó, se rompió con todo lo que se había conocido como política tradicional y le hizo a un joven como Daniel Noboa, que venía desde atrás, que había roto esquemas, en el último tramo eso le dio un empujón enorme y gigantesco. Algo así tiene que aparecer, algo así tiene que ocurrir, un dicho, un hecho, un evento distinto al de la política tradicional, en donde se rompe esquemas. Con ese hecho, entonces yo creo que la cosa estaría asegurada, ¿no? Eso tiene que ocurrir en esta última semana de campaña. Y más allá de las cifras que no hablamos, sino tendencias. ¿Cuáles son las tendencias? Porque parece que para una candidata hay preocupación por la tendencia. En cambio, como ha dicho Antonio Ricaurte, falta poco para el otro candidato de que pudiera lograr lo necesario para que sea en una sola vuelta. Sí, totalmente. O sea, el escenario es totalmente real. Estamos a punto de que eso ocurra. Definitivamente hay una tendencia en ese sentido, ¿no? Si tú quieres ya de que el presidente no pueda ganar en primera vuelta, ¿no? Y mientras tanto tienes una lógica, ¿no? Una lógica de que tienes una campaña de la Revolución Ciudadana anticuada del siglo pasado, de la época de las cavernas, haciendo lo mismo que hacen todos los políticos tradicionales, de un expresidente, como es el caso de Correa, opacándole a su propia candidata, metiéndose en el idioma político negativo. O sea, todos los días ponen un poquito más de acero, un poquito más de concreto en el techo para que sea irrompible y que no puedan ir más allá, ¿no? Pero además se autoengañan, ¿no? Es simpatiquísimo cómo los políticos viejos y tradicionales piensan que publicando encuestas van a ganar elecciones. O sea, autoengañándose. Bueno, hasta ayer hacían eso. Eso convence. Eso es algo que ya no sirve en la política moderna, en las campañas modernas. Es tanta la información, Miguel, es tanta la información que tenemos los seres humanos. Cada segundo, cada minuto hay miles y miles y miles y miles de informaciones a través de las redes, de informaciones entretenidas, divertidas. ¿Tú crees que algún ciudadano va a ponerse a ver tanta información de una campaña tediosa, cansona? Porque ha sido además, Miguel, hay que decirlo, una campaña tediosa, cansona, aburrida, que no ha llamado la atención, plana, en su mayoría, en la mayoría de la campaña. ¿Tú crees que alguien va a ponerse a ver encuestas cuando comienzan a haber miles y miles y miles y miles y miles de encuestas en donde el uno quiere estar primero y dice con esto voy a ganar la elección? Nadie ve una encuesta, nadie vota por encuestas, nadie vota por una encuesta que dice que está primero, segundo, tercero, cuarto, el uno o el otro. Eso es un autoengaño normal. Hay que estar tranquilos porque en las campañas es normal que los políticos viejos, anticuados, piensen que pueden ganar una elección posicionando una encuesta en donde están primeros. Eso no ocurre, no es real. Es un poquito para autoengañarse ellos mismos y no sufrir. O sea, si es que ellos ven y con conciencia, con tranquilidad, con objetividad, si tendrían un encuestador serio y les dirían las cosas, entonces ellos sabrían que no tienen oportunidades, pero quieren autoengañarse para no sufrir. Pues ya estoy perdido, y para que las tres personas que le siguen tampoco les abandonen, ¿no? Porque los que te siguen siempre son interesados también, ¿no? Los militantes son interesados, los simpatizantes son interesados, para mantenerles por lo menos hasta el final. Entonces eso es una gran mentira, ¿no? Es chistosísimo lo que ocurre ya con los políticos tradicionales que van a extinguirse en esta elección, ya definitivamente vienen extinguiéndose, ¿no? Si hay una tendencia, como dice Antonio Ricaurte, en una sola vuelta, eso significa
que se han ido definiendo los indecisos? ¿Se ha ido reduciendo? Es normal que eso ocurra. Además, van a pensar mucho, si es que la gente quiere, Miguel, si es que la gente quiere que esto se termine en primera vuelta, porque esto sí es real. O sea, ha pasado pocas veces en los procesos electorales anteriores, pero hoy sí hay una tendencia muy fuerte en el sentido de que, verás, nosotros hacemos un tema interesante para poder tener información real. No nos ceñimos única y exclusivamente por encuestas convencionales. Porque aquí hay que decir algo también, Miguel. Las encuestas convencionales, en donde el encuestador va a la calle, ya no funcionan. Porque, a ver, la gente detesta a los políticos aquí y en todo el mundo. Y cuando va un pobre encuestador a la calle, la gente le relaciona con un político y se le burla, no le dice realmente qué es lo que piensa, no le contesta realmente, o no contesta las preguntas. Imagínate tú, en este mundo moderno en donde la gente corre, vuela, tiene 1000 ocupaciones, sentarse a contestar un pliego de preguntas de un encuestador, imposible. Entonces le burlan, no le contestan a medios. El pobre encuestador llena lo que él cree, ¿no? O simplemente no quieres que se te acerque una persona extraña a hacerte preguntas porque piensas que te va a robar o que te va a contagiar de alguna enfermedad. Entonces hay que tomar con pinzas aquello. Y nosotros que hemos estado en estas lides sabemos quiénes son realmente encuestadores serios o no. Y entonces sabemos qué encuesta seria podemos analizarla, leerla, pero continuo, para saber por dónde va la cosa. Pero también hacemos una lectura de encuestas que se hacen ahora de manera moderna, que no es presencial, sino tecnológica y de otras formas. ¿Y eso es más eficaz, más efectivo? Muchísimo más. Hemos venido trabajando con una de esas encuestadoras durante 3 campañas y no nos hemos equivocado, porque hemos tenido información en ese sentido que no podemos mencionar en este momento, pero que entonces hacemos la lectura de la encuesta convencional, de la encuesta no convencional, pero además hacemos una cosa, hacemos grupos focales para saber profundamente cuál es el sentir de la gente. Y luego hacemos una lectura en la web para saber qué está conversando, qué está diciendo la gente de todo. Porque la gente no conversa de política, sino de todo. Y cuando en el idioma de la gente aparece algo de la política es porque ha llamado la atención. Entonces, tenemos todo este análisis antes de poder tener una idea de qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es eso. La gente está aburrida, cansada de procesos electorales. La gente está cansada de ir cada rato a votar. Entonces, la gente dice que se acabe esto de una vez, en una sola vuelta, porque yo ya quiero trabajar, quiero tener estabilidad, quiero saber a dónde voy, quiero que se solucionen los problemas del país, pero ya de una vez, no esperar una segunda vuelta, que se acabe esto. Entonces hay una tendencia de que se termine en primera vuelta esto. Eso es importante. Y segundo, hay una tendencia de decir claramente que el presidente Noboa ha estado muy poco tiempo y que tiene que tener 4 años para solucionar los problemas que tiene este país. Entonces, si quiere la gente que se termine en una sola vuelta, si quiere la gente que continúe el presidente de la República en funciones, entonces hay una tendencia muy clara en el sentido de que el presidente podría ganar en primera vuelta, y si es que eso no ocurre, pues entonces la gente tendría que soportar otra vez campañas aburridas, tediosas, inestabilidad, inseguridad, incertidumbre hasta la segunda vuelta, y eso no quiere la gente. Pero si es que eso ocurre, tú tienes ya un patrón de comportamiento del correísmo que no tiene una línea clara, estratégica, no tiene un norte, es un caos, viven en la política tradicional. El presidente Noboa vive en el lodazal, el expresidente Correa vive en el lodazal, vive inmerso en la política tradicional, mientras que el presidente Noboa entonces tiene otra forma de actuar y de comportarse, lo que daría un patrón de comportamiento para que en segunda vuelta también la gente se defina por el presidente Noboa. Y a diferencia de procesos anteriores en donde no había definición, al menos del segundo lugar, ahora casi está visibilizado eso, con una gran diferencia frente al resto. ¿Cuán importante es ejercer un voto útil en el país en estas elecciones del 9 de febrero? Muy importante, porque tú tienes a 2 candidatos. El presidente Noboa y Luisa González, definidos. Y tienes muy atrás, a candidatos que muchos de ellos están en el 1% del margen de error. Y por ahí un poco creció la candidata
Andrea González, una candidata interesante, pero que está muy atrás. Ella peleará con Leonidas Issa el tercer lugar, pero votar por ella en este momento no es útil. Y la gente está mencionando también y está actuando en ese sentido, ¿no? Voy a decir, qué interesante está, eso dice también en los focus group mucha gente, ¿no? Dice, qué interesante, qué simpática, qué inteligente esta chica, Andrea González, pero lastimosamente no va a llegar ni primera ni segunda. Será otra oportunidad la que pueda ella tener y tendrá que seguir trabajando, pero en este momento no va a tener oportunidad, entonces el voto útil se va a hacer muy presente en este proceso. Bien, muchas gracias al doctor Antonio Ricaurte, analista político, para hablar sobre estas perspectivas electorales para el domingo 9 de febrero. Antonio, muy gentil. Gracias, Miguel, un abrazo grande a ustedes. Muchas gracias. 7:56 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el general Paco Moncayo para hablar de política y de manera especial. Hace poco hizo un análisis respecto de los grandes desafíos y decisiones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, para hablar sobre lo que está ocurriendo en la administración de la Casa Blanca. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.